días, el tema de hoy es manejando las emociones. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, 19, 20. Porque esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Manejando las emociones. Las emociones no es que nosotros podamos manejar las emociones. Las emociones hay que mirarlas a la luz de la palabra. Toda la vida tendremos emociones. Emociones de angustia, de zozobra, de incertidumbre, de orgullo, de altivez, de desprecio, de engaño, de traición. Las emociones siempre estarán en nuestra vida. Pero aquí lo principal es cómo manejar las emociones. ¿Y cómo las podremos usted y yo manejar? Debemos mirarlas a la luz de las Escrituras, ya que usted y yo no nos podemos dejar llevar por las emociones, porque las emociones están ligadas, conectadas al corazón. Y el corazón del hombre es engañoso, como lo hemos mirado en varias oportunidades. Y es ahí como lo miramos usted y yo a través de la palabra. Por eso nos dice que la palabra, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y es ahí donde encontramos que cuando usted y yo ponemos atención, que eso lo hemos hablado en las predicas, en devocionales, que el que es sabio es el que escucha, no el que tiene una respuesta. ¿Cuántas veces usted y yo nos van a decir algo y ya tenemos la respuesta sin escuchar lo que van a hablar, lo que nos quieren hablar? Y como que la respuesta que creemos que es la correcta, sin escuchar lo que nos van a decir. Por eso dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y cuando dice tardo para hablar, tardo para irarse, es porque ya tiene la respuesta, ya tiene lo que le va a decir a la otra persona, ya tiene con qué le va a responder. No. Usted y yo primeramente tenemos que escuchar. Por eso dice aquí, sea pronto para oír. Y es ahí donde tenemos que afinar nuestros oídos para oír. De pronto lo que vayamos a oír no nos gusta, no nos agrade, no está de acuerdo con lo que la otra persona dice, pero tenemos que escuchar. Tardo para oír. Y ya en la sabiduría del Señor podemos responderle a la persona. Aquí no es quien tiene la razón, aquí no es quién es el culpable y quién es el que va a condenar. Aquí es como Dios nos manda a usted y a mí a responder. Pero es cuando realmente ponemos atención a lo que está hablando la otra persona y cómo podemos hacerlo. Debemos tener cuidado con dejarnos llevar por nuestras emociones, porque si dejamos que ellas nos gobiernen, estas nos pueden llevar a tomar decisiones con consecuencias irreversibles. Una consecuencia irreversible es una palabra, una respuesta que se le da a la otra persona y la otra persona va a responder de pronto con un golpe, de pronto con una mala acción hacia nosotros, o al contrario, de pronto podemos responder con una mala acción hacia la otra persona porque dejamos llevarnos por nuestras emociones, ya que en algunos casos de lo que nos arrepentiremos en toda la vida es en donde usted y yo nos dejamos llevar por la ira. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de personas que en un momento de ira mató a otra persona? Se cegó, le cegó la mente, los pensamientos, que cega a la persona porque la ira le ganó, le doblegó la voluntad y atentó contra la otra persona. Hemos escuchado personas que están en la cárcel. Yo amaba a mi esposo, no sé qué me pasó. Yo amaba a mi esposa, no sé qué me pasó, pero no sé qué me pasó con esta persona. La verdad no entiendo. Yo no creo que yo haya hecho eso. Y es precisamente que no somos tardos para oír, somos ligeritos para responder, sin escuchar, atender lo que el Señor nos quiere decir a usted de mí. Por eso este tema es tan importante que lo tengamos en cuenta, manejando las emociones. Pero no es que usted y yo puedo manejar las emociones, no. Porque en un momento determinado no sabemos cómo manejar las emociones. En un momento, de pronto, un accidente, de pronto que nos dan una noticia que no esperábamos, de pronto no como lo que ha pasado en el mundo, un terremoto, un temblor. No sabemos cómo vamos a reaccionar en ese momento y como que las emociones salen a florecer, ¿cierto? En ese momento. Y es precisamente que nosotros debemos llevarlo toda la oración y que nos dice el Señor según la palabra. Ya que controlar las emociones no significa que usted y yo tengamos que reprimir las emociones, por el contrario, sino gobernarlas mediante el dominio propio que otorga el Espíritu Santo. Y cuando miramos lo que nos habla en Gálatas 5, 22 y 23, dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza, mansedumbre y bondad. Y es ahí donde encontramos el fruto del Espíritu Santo. Y en el fruto del Espíritu Santo, que son 9, ¿dónde están las emociones para esa circunstancia, esa situación? ¿Será que está la templanza? ¿Será que está la bondad? ¿Será que está la paciencia? ¿Será que está el amor? ¿Será que está la paz? ¿Cuál está? Si es que prevalece, si es que trabajamos el fruto del Espíritu Santo, si es que meditamos en la palabra de la Escritura para que el Señor maneje, gobierne nuestras emociones, porque no podemos manejarlas en determinado momento. En lugar de ser esclavos de lo que sentimos, la palabra nos enseña que usted y yo debemos identificar lo que sentimos y llevarlo a la oración. Y que dice el Señor
de nuestros pensamientos, sus principios de verdad, pero también sus principios en cuanto a la justicia. Y por eso encontramos que el Señor quiere darnos claridad y entendimiento a usted de mí, acorde a lo que nos dice a la luz de las Escrituras. Pero ¿será que usted y yo, si hacemos lo que nos dice el Señor a través de la palabra, o de pronto, me dejé llevar? No, pero tenía que decirle, no, es que ya era hora que me tocaba decirle las cosas, ese era el momento, Dios dispuso eso, y como que justificamos la situación, el momento, y como que Dios puso el momento, y era ese momento. Usted oró por ese momento, usted oró para cuando se encontrara con esa persona. Es que yo tenía unas cuantas cosas que decir, y se dio el momento, se dio. Yo sé que Dios lo puso en el momento, pero usted oró para que Dios obrara a través de su vida, para que tomara el control y gobernara sus emociones, o fueron sus emociones las que los traicionaron. ¿Qué dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 4 verso 26? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí, usted y yo podemos airarnos, claro, en nuestra naturaleza, ¿cierto? Podemos airarnos, pero dicen, pero no pequéis. Y cuando dicen no pequéis, no se vaya a enfrascar con el problema, la circunstancia, la situación, lo que me dijo, lo que me habló, cómo me miró. Y es que me voy y le digo unas cuantas cosas, y algunos se van y se lo dicen y se enfrentan, y esto se lo merece usted. Es que yo hace rato se lo tenía guardado, reservado. Las emociones. Y es reconocer sin pecar, sentir ese enojo, esa tristeza, es natural que ustedes lo sintamos, pero no es natural que nos enfrasquemos a pelear con la otra persona. Por eso dice airaos, pero no pequéis, lo cual nos da a entender que la emoción no es un pecado, sino la acción es el pecado, lo cual impulsa que usted y yo permitimos que genere en contra de esa otra persona, incluso en contra nuestra. ¿Qué ha generado? De pronto usted es esa persona que dice, yo no me dejo llevar por mis emociones, pero resulta que toda la vida es manejado por sus emociones. Le dicen, no, es que usted es muy emocionalista, no es que usted no se le puede decir nada porque de una vez hace mala cara, hace cara de puño, de una vez contesta con malas palabras, de una vez responde como que uno le hubiera pegado, no, pero usted no le puede decir nada. Esas son las emociones que usted y yo debemos mirar y manejarlas en la dirección del Espíritu Santo con la palabra. Por eso le hablaba del fruto del Espíritu Santo, es decirle al Señor, al Espíritu Santo, gobierna mis emociones. No sé cuál va a ser mi reacción en determinada circunstancia, en determinada situación. Muchos dicen, es que yo me conozco. En los caminos del Señor encontramos que usted y yo no nos conocemos. Y ahí tiene que ver mucho las emociones. Y es poder encontrar qué son esas emociones que el Señor nos quiere llevar a usted de mí. Y cómo podemos entrar a entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar a usted de mí. Si realmente estamos manejando las emociones acorde a la palabra. No acorde a lo que nos dicen otros. O acorde como muchas personas dicen, no, es que así era mi papá. Y es que así hablaba mi mamá. Y yo heredé eso en mi papá. Y yo heredé eso en mi mamá. Y es que ella manejaba esto así. ¿Qué dice Dios? No, ¿qué dice del hombre? Y es ahí donde encontramos que usted y yo debemos tener dominio propio para poder saber manejar las emociones, vuelvo y digo, acorde a la palabra. Pero ¿qué nos dice el libro de Proverbios 16:32? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mire que aquí vuelve y nos habla en el proverbista, el que tarda en airarse. El que tarda en airarse es el que escucha. Pero también el que lo maneja el Espíritu Santo. Y si lo maneja el Espíritu Santo, está el fruto del Espíritu Santo en su vida. Si usted ha entregado el gobierno de sus emociones, el Espíritu Santo entra y maneja sus emociones. Usted no, porque se puede desbordar en un momento dado, porque, y como dicen algunos, se me llenó la copa y hasta aquí llegué yo, hasta aquí me aguanté yo. Y como que, ¿será usted? ¿Es el enemigo? ¿O Dios está obrando detrás de su vida? ¿Cómo podemos entender esta parte? Y aquí compara a esta persona que controla su espíritu como un guerrero fuerte, que conquista una ciudad. Y aquí debemos mirar cómo conquista la ciudad. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y es ahí donde se enseñorea del espíritu. El espíritu tiene que señorearse a través de nuestras vidas y darnos esa seguridad y esa confianza de cómo podremos obrar y actuar usted y yo, si realmente nos dejamos llevar por el espíritu, ¿sí? Pero también debemos mirar cómo usted y yo filtramos las emociones. ¿Será que usted y yo sí filtramos las emociones? ¿Y cómo las filtramos a la luz de la palabra? Algunos dirán, pero ¿cómo se puede filtrar las emociones a la luz de la palabra? Por eso en Proverbios 4:23 dice, toda cosa guarda tu corazón porque el mal es la vida. ¿Quién lo puede guardar? El Señor. Yo no puedo manejar mi corazón, pero el Señor sí. Pero ¿qué nos dice en el libro de Filipenses 4:6-7? Y dice en Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si usted y yo no estamos por nada afanosos, es porque realmente el Espíritu Santo tiene el control. Y realmente el Espíritu Santo es el que maneja mis emociones. No las manejo yo. No sé cómo actuar en determinada situación, pero el Espíritu Santo le entrego mis emociones. Gobierna, Espíritu Santo, mis emociones. Y no estaré para nada afanoso. Y sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Lleve esas peticiones delante del Señor. No lleve el problema. Y es que donde me encuentras a esa persona, ponga, Señor, el momento para yo hablarle. Yo tengo que decir unas cuantas cosas y que seas tú obrando. Como que algunos hacen unas peticiones en las cuales dicen que el Espíritu Santo lo use para decir unas cuantas cosas. ¿Quién dijo? Ahí no está el Espíritu Santo. Si miramos el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre y bondad, es donde miramos nosotros cómo estamos hablando. Y si realmente el Espíritu Santo entra y maneja las emociones, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Luego le pido al Señor que usted entregue las emociones al Espíritu Santo, y esta palabra será para usted, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.